Nunca imaginé que el fin del mundo llegaría con tanto silencio. No fue un estruendo, ni una explosión en el cielo. Fue el sonido de mi esposa ahogándose en su propia sangre. Fue el grito de mi hijo llamando por ella mientras yo lo arrastraba entre corredores manchados de muerte. Fue la culpa. Ese fue el verdadero inicio. Me llamo Tomás Herrera. Tengo 38 años. Era chofer de autobús en Ciudad Nueva Esperanza y tenía una vida sencilla, rutinaria, casi aburrida. Tenía a Laura, mi esposa, y a Matías, nuestro hijo de 8 años. Eran mi mundo, eran todo. Aquella mañana, 27 de septiembre, salí temprano a trabajar. Laura preparaba café mientras Matías buscaba su lonchera con cara de sueño. Yo los miré desde la puerta y les dije, sin pensarlo mucho, nos vemos en la tarde. Nunca volví a casa. Lo siguiente fue rápido y confuso. Una llamada del depósito central diciendo que la ruta quedaba suspendida. Rumores de disturbios. Ambulancias en dirección al hospital central. Luego, mensajes de voz de Laura, cada vez más desesperados. Tomás, hay gente gritando afuera. Están corriendo. Uno intentó entrar al edificio. Corrí. Dejé todo. El bus, el teléfono, mi miedo. Crucé media ciudad a pie entre caos, incendios, cuerpos cubiertos con sábanas, militares apuntando a civiles, gritos, llantos. Nunca había visto algo así. Nunca. Llegué al apartamento justo para ver la puerta abierta, el marco roto, adentro, el infierno. Laura estaba en el suelo. Aún respiraba, pero con dificultad. Tenía el cuello desgarrado. Matías, escondido detrás del sofá, temblaba, cubierto de sangre que no era suya. No entendí nada. No quería entender. Solo grité su nombre y la miré a los ojos mientras se iba. Murió en mis brazos, sin respuestas, sin despedida. No supe qué hacer. El miedo no me dejaba pensar, pero Matías me necesitaba, y eso fue suficiente. Desde ese momento, dejé de ser Tomás Herrera, el chofer. Me convertí en otra cosa, un hombre con un solo objetivo: proteger a su hijo, cueste lo que cueste. Las calles eran un campo de batalla. No entendíamos qué pasaba. Había cuerpos caminando, gente atacando como animales, mordiendo, devorando. Nos escondimos en una lavandería durante horas, luego en un estacionamiento subterráneo, donde vimos cómo una mujer se disparaba para no ser devorada. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Laura. Matías no hablaba, solo me apretaba la mano con fuerza, como si supiera que yo también podía irme. Unos decían que era un virus, otros, una maldición. La verdad es que no importaba. Lo único real era el miedo, el terror constante, la sensación de que en cualquier momento todo acabaría. Cada esquina era una trampa, cada sombra, una amenaza. Matías preguntaba por su mamá y yo no tenía valor para decirle la verdad. Le mentía, le decía que estaba en el norte, que íbamos a encontrarla allá. Escuchábamos voces en radios rotos. Un tal General Ruiz hablaba de evacuaciones. Alguien llamado Dani transmitía desde una estación clandestina, avisando sobre zonas seguras. Esos nombres se volvieron anclas, esperanza, aunque fuera frágil. Una noche, mientras buscábamos refugio en una bodega, escuchamos disparos. Me escondí con Matías entre cajas, cerré los ojos, recé como nunca lo había hecho. Pensé que sería el final, pero alguien lo encontró antes que a mí. No supe quién era. Solo vi una silueta llevándose a mi hijo, asegurándole que estaría a salvo. Intenté seguirlos. Grité, pero algo me golpeó en la cabeza. Cuando desperté, estaba solo otra vez. Desde entonces, camino, busco. No sé si Matías está vivo, pero escucho cosas. Un niño salvado por una transmisión, un joven que ayuda a otros, un lugar al norte, cerca de Fort Mathis. Camino hacia allá. No tengo nada más, solo el recuerdo de Laura y la promesa que le hice a mi hijo, la última vez que lo abracé. No dejaré que te pase nada, hijo. Pase lo que pase, te encontraré. Esa mañana no era distinta a las demás, al menos eso pensaba yo. Desperté con el sonido de la cafetera vieja burbujeando en la cocina. Laura tarareaba una canción de esas que solo ella conocía, mientras Matías se envolvía en las cobijas como si el mundo no pudiera alcanzarlo. Yo me quedé unos segundos en la cama, mirando el techo,
dejando que el olor del café me convenciera de moverme. Era martes, creo. Tenía que cubrir una ruta doble con el autobús. Odiaba los martes. Me levanté, pasé por el cuarto de Matías y lo vi medio dormido, abrazando su peluche desgastado, el mismo que tenía desde los 3 años, un perro sin orejas llamado Capitán. Le di un beso en la frente y apenas murmuró algo ininteligible. Me reí. Laura me sonrió desde la cocina y me dijo, «Va a llegar tarde otra vez». Yo respondí lo de siempre, como su padre. Desayunamos los 3, pan tostado, café para nosotros, leche con chocolate para Matías, noticias en la radio, nada importante, un choque en la autopista, protestas en el centro. Una voz dijo algo sobre disturbios menores en el hospital central, pero cambiaron rápido a una canción pop ridícula. Nadie le dio importancia. Laura me abrazó antes de salir. Me susurró que esa noche cocinaría sus famosas enchiladas, que no me retrasara. Matías me entregó un dibujo que había hecho, los 3 de la mano frente a un sol enorme y una casa de techo rojo. Lo guardé en la bolsa de la camisa, sonriendo. Caminé hacia la estación del autobús como todos los días. La ciudad se sentía normal. Ruido, bocinazos, vendedores, niños con mochilas. Pero algo no encajaba. Vi más ambulancias que de costumbre. Una pasó junto a mí a toda velocidad, luego otra y otra. No le di mayor importancia, hasta que vi un hombre corriendo por la acera, con la camisa empapada de sangre. Pensé que era un accidente. Nadie lo perseguía. Nadie se detenía a ayudarlo. Al llegar al depósito, todo estaba raro. Uno de los supervisores discutía por teléfono, visiblemente alterado. Otro leía algo en el celular con cara de pánico. Me acerqué a preguntar qué pasaba. Solo me dijeron, «La ruta se suspende. Quédate aquí. Hay problemas en varios puntos». Vi mi reflejo en el parabrisas del autobús. Tenía el dibujo de Matías aún en la bolsa, y algo en mi estómago me decía que debía regresar. Saqué el celular. 3 llamadas perdidas de Laura. Un mensaje de voz. Lo escuché. Su voz temblaba. «Tomás, hay gritos en la calle. Gente. Está atacando a otras personas. No sé qué pasa. No salgas. Voy a cerrar las ventanas». Me congelé. Sentí un frío subirme por la espalda. Llamé de nuevo. Nada. Otra vez. Nada. Corrí. Dejé el autobús, el uniforme, todo. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Y quizás sí. La ciudad ya no era la misma. Las sirenas dominaban el ambiente. Vi un grupo de personas golpeando la puerta de una farmacia cerrada. Una mujer tirada en la banqueta, sin moverse. Nadie la ayudaba. Algunos la grababan con el celular. Otros simplemente pasaban de largo. Vi un niño llorando junto a un carrito de supermercado volcado. Nadie parecía ser su familia. Todo era confuso, desconectado, como si la lógica hubiese abandonado el lugar. Una cuadra antes de mi edificio, el caos ya era absoluto. 2 autos incendiados. Un hombre mordido gritaba pidiendo ayuda, y otros lo rodeaban con piedras. No supe si querían salvarlo o matarlo. Reconocí el sonido de los helicópteros sobrevolando la zona. Un mensaje por altoparlante repetía, «Evacúen las zonas céntricas, permanezcan en sus hogares». Pero ya era tarde. El miedo se había esparcido más rápido que cualquier mensaje oficial. Llegué al edificio jadeando. La puerta principal estaba abierta, descolgada. Subí las escaleras como loco, resbalando en algo que no quise mirar de cerca. Grité sus nombres. «Laura, Matías». Nadie respondió. Al llegar al departamento, encontré la puerta entreabierta. Todo en mí decía que no entrara, que no estaba listo. Pero lo hice, y encontré el principio del fin. Sillas volcadas, vasos rotos, sangre, tanta sangre. Laura en el suelo, como ya conté, y Matías escondido, con los ojos gigantes, mirando algo que lo había marcado para siempre. No pregunté qué pasó. No podía. La tomé en brazos. Grité su nombre, pero ya se había ido. Matías temblaba, no lloraba. Solo repetía, «Papá». Mamá se cayó. Mamá no se levantó. La abracé una última vez. Le prometí en silencio que cuidaría de nuestro hijo. No teníamos tiempo. Los gritos subían por las escaleras. Saqué a Matías por la ventana trasera del baño que daba al callejón. Saltamos. Corrimos. Así comenzó nuestro descenso al infierno.
El silencio ya no existía. Lo habían reemplazado los gritos. Después de escapar del edificio por la ventana trasera, Matías y yo corrimos sin rumbo. La ciudad había dejado de ser ciudad. Era una trampa mortal con cada calle ardiendo, con cada esquina marcada por sangre. Yo no pensaba, solo actuaba. Sabía que necesitábamos un lugar para escondernos, reagruparnos, entender, pero no había tiempo. Los infectados, sí, ya podía llamarlos así, estaban por todas partes. Algunos caminaban lento como si sus huesos ya no les obedecieran. Otros corrían, rápido, con una rabia animal, con ojos sin alma. Nos metimos en un local de lavandería cerrado. Forcé la puerta con una piedra. Dentro, el olor a humedad era menos violento que el de los cuerpos pudriéndose afuera. Matías no decía nada. Se abrazaba a sí mismo. Tenía la cara sucia, las manos con sangre seca. No suya, gracias a Dios. Me arrodillé frente a él. Le dije que todo iba a estar bien, que solo necesitábamos esperar un poco, hasta que llegaran los militares, o los bomberos, o alguien. Mentí, y él lo supo, pero asintió igual. Encontré una botella de agua en una máquina y se la di. Bebió sin parar. Yo solo lo observaba, pensando en Laura, en lo rápido que pasó todo. A la mañana la besé, a la tarde la enterré sin tumba. Ni siquiera tuve tiempo de llorar. Desde la lavandería escuchábamos explosiones, disparos, helicópteros, sirenas. En algún momento, todo eso se mezcló con otra cosa, una voz, distorsionada, pero clara. Si me escuchan, esta es la frecuencia de emergencia. Las zonas seguras están en los extremos norte y este. Eviten el centro. Fort Mathis sigue en pie. Repito, Fort Mathis sigue en pie. La voz de un joven, sereno, tranquila, incluso entre la desesperación. No supe quién era, pero me aferré a esa voz como a una cuerda en un pozo sin fondo. Matías, le dije, vamos a ir hacia el norte. ¿Recuerdas el parque donde volaban cometas? Cerca de ahí está Fort Mathis. Estaremos bien. Él no respondió, pero me tomó la mano. Salimos de la lavandería cuando cayó la noche. La ciudad era una selva de fuego. El cielo estaba naranja por las llamas. Desde una esquina, vimos una fila de cuerpos siendo quemados por soldados. No sé si eran infectados o no. Los soldados gritaban, empujaban, disparaban a quien se acercaba demasiado. Pasamos agachados por entre autos abandonados. En uno de ellos, vimos un niño muerto en el asiento trasero. No tendría más de 5 años. Matías lo miró y por primera vez desde que escapamos, lloró. Lo abracé sin decir nada. Aprendí que en este nuevo mundo, el consuelo era silencioso. Seguimos caminando hasta un supermercado. La puerta estaba rota. Entramos con cuidado, pisando vidrios. Había gente dentro. Unos saqueaban, otros estaban en shock. Nadie parecía notar nuestra presencia. Llené una mochila con lo que pude. Agua, latas, pan. Cuando estábamos por salir, un hombre nos bloqueó el paso. Grande, sucio, con un cuchillo en la mano. ¿Qué traes ahí?, me preguntó. Solo comida para mi hijo, respondí. Entonces déjala, o te lo quito todo. No supe de dónde saqué el valor, pero empujé el estante junto a mí y le cayó encima. Agarré a Matías y corrimos. Escuché al hombre gritar, pero no volvió a levantarse. Esa fue la primera vez que sentí lo que el miedo podía hacer. Te convierte en algo que no reconoces. Pasamos la noche en la azotea de un edificio de oficinas. Allí, por un instante, pudimos ver la ciudad desde arriba. Era un cementerio gigante iluminado por fuego. Matías me preguntó por mamá. No pude seguir mintiendo. Mamá no está, hijo. Se fue, pero nos está cuidando desde arriba. Él bajó la mirada, y luego, con una voz que me rompió el alma, dijo, entonces no dejes que me pase lo mismo. Lo abracé tan fuerte que pensé que lo rompería. Dormimos unas horas, abrazados, bajo el sonido constante de helicópteros y disparos. En la madrugada, lo que nos despertó no fue el frío, sino un alarido. Un infectado, no sé cómo, había llegado a la azotea. Venía directo hacia nosotros. No tenía arma, solo un palo de escoba oxidado que encontré cerca. Me lancé sobre él antes de que llegara a Matías. Fue una pelea sucia, primitiva. Grité, sudé, lloré mientras golpeaba y golpeaba, hasta que dejó de moverse. Quedé cubierto de sangre. No sabía si era mía.
Matías me miraba con horror. No me reconocía. Yo tampoco. Nos fuimos antes de que llegaran más. En una calle lateral, vimos una camioneta volcada. Dentro, una mujer gritaba atrapada. Intenté ayudarla, pero ya era tarde. Otro infectado cayó sobre ella antes de que pudiera sacarla. Corrimos, siempre corriendo, como si el infierno estuviera en nuestros talones. En algún punto, después de tanto correr, perdí a Matías. No sé cómo, no sé cuándo. Solo recuerdo que volteé y ya no estaba. Lo busqué como loco. Grité su nombre. Revisé cada esquina, cada auto, cada edificio, hasta que mis piernas fallaron. Me derrumbé. Allí, entre humo y cadáveres, lloré por primera vez desde que todo comenzó. Entonces escuché algo, una voz, su voz, lejana, como salida de un altavoz. Papá, estoy bien. Alguien me ayudó. Nunca supe si fue real, pero la escuché, y esa voz, esa esperanza, fue todo lo que necesité para levantarme de nuevo. El aire olía a carne quemada. Las calles eran un cementerio abierto. Cada paso que daba, pisaba algo. Vidrio, sangre, un trozo de ropa, restos humanos. Ciudad Nueva Esperanza ya no era una ciudad. Era una fosa común en tiempo real. Matías. No podía dejar de repetir su nombre. Matías, Matías, Matías. Como si al decirlo lo hiciera aparecer. Como si el eco pudiera responderme. Pero lo único que respondía era el silencio sucio del desastre. Ya no sabía cuántas horas habían pasado desde que lo perdí. El sol estaba alto, o al menos eso parecía detrás del humo. Mi cuerpo ya no sentía el cansancio. Solo empujaba, caminaba, buscaba. Vi cosas que no deberían verse. Una madre abrazando a su hijo infectado, mientras él le arrancaba el rostro a mordidas. Un hombre en llamas, corriendo sin rumbo, como si pudiera escapar de sí mismo. Soldados disparando a una multitud desarmada que simplemente corría. Un sacerdote gritando que era el juicio final, antes de saltar desde un balcón. Y yo ahí, aún buscando, aún repitiendo su nombre. Me escondí en una ferretería. La puerta estaba forzada. Había cuerpos. 2 de ellos se movían. Uno intentaba levantarse, el cuello en un ángulo imposible. El otro reptaba sin piernas, gimiendo con una boca desencajada. No eran humanos. Ya no. Clavé una varilla en el cráneo del que se arrastraba. Me tomó 3 intentos. El otro lo dejé. No tenía fuerzas. No podía con más sangre. Tomé una linterna, una mochila rota, una radio portátil, y ahí escuché su voz otra vez. A los que aún estén escuchando, mi nombre es Dani. Hay rutas seguras saliendo por el norte. Eviten el centro. Repito, eviten el centro. Dani. La voz joven, clara, directa. No decía dónde estaba, pero se oía fuerte, como si estuviera cerca. Dani, ¿tienes a mi hijo? Susurré como un loco. La radio no respondía, pero saber que existía esa voz, alguien cuerdo, alguien que transmitía, me sostuvo. Salí con cautela, tomé una máscara rota del suelo y me cubrí la cara. La infección no era por aire, pero el olor era insoportable. Avancé entre ruinas, un supermercado en llamas, un camión volcado, una escuela con muñecos rotos en el patio, y cuerpos por todas partes, algunos con chalecos militares, otros en pijama. Nadie estaba a salvo, nadie. En una esquina vi a un grupo disparando desde un balcón. Estaban organizados, con armas largas y walkie-talkies. Una milicia, tal vez. No me acerqué. El miedo ya no era solo a los infectados. Ahora temía a los vivos. Vi una camioneta avanzar a toda velocidad y atropellar a una mujer. Ni frenaron. Dentro iban 4 hombres con machetes. Uno llevaba una cabeza colgando del cinturón. Caminé en dirección opuesta. Me refugié en una farmacia. Ahí vi a un anciano en el suelo, gimiendo. Me acerqué, pensando ayudarlo, pero cuando volteó, sus ojos ya eran blancos. Me mordió la pierna del pantalón. Por poco, muy poco. Lo empujé contra el mostrador y lo dejé allí. Ya no era un hombre, era una sombra. Vi una foto en el suelo. Era una familia, papá, mamá, niña, sonriendo frente a una piñata. Me quedé mirándola un segundo. No sé por qué. Tal vez porque ya no creía que esas cosas fueran posibles. Volví a la calle,
Los gritos aumentaban, gritos que venían de todos lados. Vi columnas de humo en varias direcciones, helicópteros en picada. Uno cayó frente a mí, a unas cuadras. La explosión me tiró al suelo. Me cubrí la cabeza. No sentía los oídos. Solo vi fuego. Me levanté aturdido. Mi pierna sangraba, no por mordida, por un vidrio. Apreté con una venda improvisada y seguí. A esa altura, el dolor ya era parte del cuerpo. Cerca del Parque La Reforma encontré una escena imposible. Gente, viva. Había unas 20 personas escondidas entre lonas, cercas metálicas, autos cruzados. Se protegían entre sí, algunos armados. Una mujer repartía agua. Un joven, con una laptop, intentaba captar señal. Me acerqué con las manos en alto. No quiero problemas. Solo busco a mi hijo. Se llama Matías. Tiene 8 años. Tenía una camiseta azul con dinosaurios. Un hombre se me acercó. Me miró con desconfianza. ¿Dijiste Matías? Mi corazón se detuvo. ¿Sí? ¿Lo viste? No, pero escuchamos en la radio que un niño fue rescatado esta mañana por alguien que se hacía llamar La Voz. Dijeron que lo dejó con una pareja cerca del puente de los ferrocarriles. ¿Está vivo? No lo sabemos. Solo escuchamos la transmisión. Fue breve. Luego se cortó. Caí de rodillas. Era una chispa entre tanta oscuridad. Me dejaron quedarme unas horas. Comí por primera vez en el día. Agua sucia, pan duro, pero me supo a gloria. Una mujer me dio una manta. Me preguntó cómo me llamaba. Tomás Herrera. Ella no dijo el suyo. Solo me miró con compasión. Cuando anocheció, el refugio fue atacado. No por infectados, por otros humanos. Llegaron gritando, disparando al aire. Querían comida, armas, refugio. No preguntaron, solo exigieron. La gente corrió. Algunos intentaron resistir. Yo agarré la mochila y me arrastré hasta un auto volcado. Desde ahí vi como un hombre le disparaba en la espalda a la mujer que me dio la manta. No pude ayudarla, solo pude correr. Corrí entre balas, entre gritos, entre lamentos. Me metí a un túnel del metro abandonado, oscuro, silencioso, solo el eco de mi respiración. Allí dormí, si es que a eso se le puede llamar dormir. Tuve pesadillas, Laura gritándome que fallé, Matías convertido en uno de ellos, yo mismo, devorando a desconocidos con una sonrisa. Desperté con el sonido de una radio. Transmisión urgente. Si alguien está ahí, estamos buscando sobrevivientes. Eviten la zona roja. Fort Matis aún tiene recursos. Mi nombre es Dani. No están solos. Esa voz, de nuevo, como un faro en medio del infierno. Tomé mi mochila, me levanté y caminé hacia donde estuviera Dani, hacia donde estuviera mi hijo, hacia lo que quedara del mundo. Creí que después de todo lo que había visto, ya nada podía sorprenderme. Estaba equivocado. Los muertos eran previsibles. Sabías lo que querían, sabías cómo detenerlos, o al menos intentarlo. Pero los vivos eran otra cosa, impredecibles, rencorosos, desesperados. Llevaba casi 2 días vagando solo, sin noticias de Matías. La radio había dejado de transmitir por horas, y cada silencio era una daga. Me movía entre ruinas, escondiéndome de los caminantes y de las patrullas improvisadas que recorrían la ciudad como buitres con armas. Estaba cruzando un parque cubierto de neblina cuando escuché voces. Me agaché detrás de una fuente rota. Eran 3 hombres. Tenían uniforme policial, pero estaba claro que ya no respondían a ninguna autoridad. Uno fumaba, otro revisaba mochilas ensangrentadas, el tercero ataba a un adolescente a un poste con alambre. ¿Qué hacemos con este?, preguntó uno. Dijo que escuchó la voz en la radio, que iba hacia Fort Matis. Y nada, está mintiendo, o quiere llevarnos a una trampa. El chico no tendría más de 15 años. Estaba golpeado, sangrando por la ceja. Quise intervenir, pero no podía. No solo era 1 contra 3, era uno sin fuerzas, uno con el alma rota. Esperé a que se fueran. Lo dejaron allí, amarrado, como cebo. Seguro pensaban que atraería a alguien, o a algo. Me acerqué cuando el silencio volvió. Tranquilo, le dije. No voy a hacerte daño. El chico me miró sin fe. Nadie confiaba en nadie. Lo entendía.
Le corté el alambre con una herramienta que había encontrado en la ferretería. Tenía las muñecas hechas trizas. «Gracias», susurró. «Me llamo Diego. Tomás». Lo ayudé a caminar. Buscamos refugio en una estación de autobuses abandonada. Allí, mientras compartíamos una lata de atún, me contó su historia. Había estado con un grupo de sobrevivientes cerca del antiguo mercado. Uno de ellos tenía un transmisor. Escucharon la voz de Dani y decidieron ir hacia el norte, pero en el camino fueron interceptados por lo que él llamó los falsos salvadores, expolicías, militares retirados, civiles armados con complejo de Dios. Dicen que están organizando un nuevo gobierno, dijo, pero solo imponen miedo. Si no obedeces, te desaparecen. Si tienes comida, te la quitan. Si tienes un hijo, te lo arrebatan. Mi estómago se cerró. Pensé en Matías. ¿Viste a un niño? De 8 años. Delgado, cabello oscuro, camiseta azul con dinosaurios. No, pero escuché a uno de ellos decir que vieron pasar a un grupo con un niño cerca del río. Dijeron que no lo siguieron porque iba con alguien peligroso. Alguien que hablaba por radio. Dani seguía dejando rastros como migas en un bosque maldito. Esa noche dormimos poco. Los disparos no cesaban, los gritos tampoco. A las 3 de la madrugada nos despertó una explosión. Un edificio colapsó a unas cuadras. El cielo se llenó de polvo. Cuando amaneció, Diego y yo seguimos juntos. Íbamos hacia el puente viejo, donde decían que Dani había dejado al niño. En el camino, vimos a una familia atrapada en una combi volcada. Había infectados rodeándola. Diego quiso ayudar. Yo dudé. «No podemos», le dije. «Podríamos morir. Ya estamos muertos si dejamos de ser humanos». Sus palabras me dolieron. No por él, por mí. Corrimos hacia la combi. Yo distraje a los infectados con un tubo metálico, haciendo ruido desde el otro lado de la calle. Diego corrió. Abrió la puerta trasera y sacó a una mujer y a un niño. El padre estaba muerto. Los llevamos a un edificio semicolapsado. Allí, entre escombros, la mujer nos abrazó. No dijo gracias, solo lloró. El niño no soltaba a Diego. «Vamos con ustedes», dijo la mujer. «Donde sea que vayan». Éramos 4 ahora, pero no duró mucho. Esa misma tarde, mientras cruzábamos una zona industrial, nos interceptaron. 6 hombres, armados, uniformes de diferentes tipos. Uno de ellos tenía una radio en el pecho. «¿A dónde creen que van?», preguntó el líder. Un tipo con una cicatriz desde la ceja hasta la mandíbula. «Solo buscamos un lugar seguro», dije, con las manos arriba. «Aquí no hay seguridad, solo órdenes. Y nosotros mandamos». Nos revisaron, nos quitaron la comida, el agua, y luego miraron a la mujer y al niño. «Ellos se quedan», dijo el de la cicatriz. «No», respondí. «Son una familia. Ya no hay familias, solo recursos. Ellos son útiles». Salté sobre él sin pensarlo. Fue un error. Me golpearon, me patearon. Uno sacó un cuchillo, pero antes de que me atravesara, Diego le lanzó una piedra en la cabeza. La distracción bastó. Tomé el cuchillo y lo hundí en el estómago del líder. No grité, solo empujé. Sangró como todos. Los demás retrocedieron. «¡Llévense al niño!», grité. Diego cargó al pequeño. La mujer me ayudó a levantarme. Corrimos hasta que nos sangraron los pies. Esa noche, nos escondimos en un contenedor. Diego lloraba en silencio. «Yo también. No quiero matar más», dijo. «A veces no hay opción». «Sí la hay», respondió. «Siempre la hay». Al día siguiente, encontramos a una pareja en una estación de servicio. Tenían un radio viejo. Uno de ellos estaba herido. Les conté sobre Dani, sobre Matías, sobre la voz. Ellos compartieron algo que me sacudió. Hace unas horas escuchamos una transmisión corta, muy corta. Decía: «El niño está seguro». Dejé coordenadas en el mensaje anterior. «No puedo quedarme». «¿Qué coordenadas?». «No lo sabemos. La señal se perdió. Buscamos la frecuencia. Nada. Solo estática. Les pedí que si volvían a escuchar algo, lo anotaran. Que si veían a un niño como Matías, lo protegieran». Nos despedimos. Me abrazaron. Nunca supe sus nombres. Seguimos el camino hacia el río. Era nuestra única pista. Diego ya no era un niño. Era un soldado. Uno sin armas, pero con coraje.
¿Y si no lo encontramos?, me preguntó. Entonces seguiremos buscando. ¿Y si ya no está vivo? Lo miré. Entonces haré que este infierno arda por él. Esa noche, mientras descansábamos en una iglesia abandonada, escuchamos la radio otra vez. Solo una frase. Si escuchas esto, Tomás, él está vivo. Sigue buscando. No estás solo. Mi corazón casi se detuvo. No era Dani, no era Matías, pero alguien sabía. Alguien me hablaba. Diego me miró con los ojos abiertos. ¿Quién fue? No lo sé, pero vamos por buen camino. En ese momento, la iglesia fue rodeada. Hombres armados, los mismos del día anterior, nos habían seguido. No había escapatoria. Me giré hacia Diego. «Corre». «No, corre, maldita sea», me empujó. «Tú también». Dispararon. Corrimos hacia la sacristía. Salimos por una ventana rota. Los escuchamos gritar detrás. Corrimos sin pensar, sin dirección. Pero sabíamos una cosa. La guerra ya no era contra los muertos. Era contra los vivos. Habíamos dejado atrás la iglesia, pero no el peligro. Diego y yo pasamos horas corriendo entre callejones, cruzando edificios derrumbados, esquivando sombras. Los hombres armados seguían cerca. Podíamos oler el metal de sus armas, sentir el odio en su respiración. No era solo una cacería, era una limpieza. El sol comenzaba a caer cuando llegamos a la antigua estación de tren, un esqueleto de hierro y óxido, con vagones vacíos y grafitis en idiomas que ya nadie hablaba. Allí por fin pudimos respirar. Nos escondimos en uno de los vagones, entre asientos cubiertos de polvo y ventanas rotas. Diego cerró los ojos por un momento. Yo solo observaba el horizonte, esperando ver algo, cualquier cosa, y lo vi. Un niño, en la distancia, caminando de la mano de una mujer. No podía ver su rostro, pero su andar, su altura. «¡Matías!», grité sin pensarlo. Diego saltó, miró en la dirección que apuntaba. La figura se detuvo, luego corrió, no hacia nosotros, sino en otra dirección. Salimos del vagón, corrimos. Cada músculo gritaba, pero el corazón latía más fuerte. No era Matías, era otro niño, cabello claro. La mujer era su madre, una de las refugiadas del parque. Se asustaron al vernos, pensaron que éramos parte de los de negro. Tuvimos que calmarlos, pero antes de poder hablar más, se escucharon disparos, muy cerca. «¡Nos encontraron!», gritó Diego. Corrimos hacia los rieles. Pasamos entre vagones, saltamos chatarra, cruzamos túneles, pero ellos estaban en todas partes, como sombras, como lobos. En un giro desesperado, entramos a un almacén abandonado junto a las vías. Estaba oscuro, solo polvo, cajas viejas y un olor a muerte. «Aquí», susurró Diego, señalando un montacargas caído. Nos metimos debajo, apenas cabíamos. Contuve la respiración. Pasaron segundos, luego minutos. Los oímos entrar. Se reían. Hablaban de que el niño valía más vivo. Uno pateó una caja, otro rompió un vidrio. Uno de ellos se detuvo a metros de nosotros. «¿Y si ya se fueron?», dijo. «Entonces los encontraremos. No pueden haber ido muy lejos. El jefe quiere al hombre. Dice que es peligroso, que mató a Rivas. Y el chiquillo, también, que si está con él, es porque sabe algo». Diego me miró. Los ojos le brillaban en la oscuridad. Yo lo tomé de la mano, y supe que si salíamos de ahí, no volvería a fallar. Esperamos. Silencio, un golpe, otro, y entonces, un rugido, no humano. Los gritos comenzaron, uno de ellos, luego otro. Los pasos dejaron de ser humanos, los gemidos cambiaron, el caos se soltó. Infectados, entraron por la parte trasera del almacén. Los habían seguido a ellos, no a nosotros. Nos arrastramos fuera del escondite. Vimos la escena, los hombres armados siendo atacados, mordidos, desgarrados. Uno gritaba el nombre de su madre, otro disparaba al azar. No nos detuvimos, corrimos. Salimos por una puerta lateral justo cuando el fuego comenzó a devorar el lugar. Avanzamos hasta una colina cercana. Desde allí, vimos el humo, las siluetas ardiendo, los infectados moviéndose como hienas. Diego cayó de rodillas. Lloraba, no de miedo, de rabia. «Ya no queda nadie bueno, Tomás, nadie. Tú sigues aquí, yo también». Nos abrazamos. El momento se rompió con una señal.
Una radio encendida. Está en la mochila de Diego. Una voz. Baja, dañada, pero clara. Código 723, niño seguro. Puesto temporal al noreste. Dani fuera. Mi corazón explotó. El noreste. Estábamos cerca. Seguimos la dirección. Atravesamos un bosque pequeño. Árboles retorcidos, ramas secas. El cielo ya oscuro. Relámpagos a lo lejos. Oímos ranas. Por primera vez, sonidos normales. Y entonces lo vimos. Una torre de vigilancia, hecha de partes de autos, lonas y madera. Había luz tenue. Y gente. Nos acercamos con las manos en alto. Venimos por un niño. Se llama Matías. Dani lo dejó aquí. Silencio. Una figura bajó de la torre. Era una mujer, jovencita, con radio al pecho y mirada cansada. ¿Tomás Herrera? Sí, soy yo. ¿Dónde está mi hijo? Ella asintió. Silbó. Y desde una tienda improvisada, salió él, Matías, más flaco, más sucio, pero vivo, con los mismos ojos, los de su madre. Papá, dijo, casi sin voz. Corrí, lo abracé, lo apreté como nunca en mi vida. Diego lloraba a mi lado, la mujer también. Lo encontramos cerca del puente, dijo. Dani lo trajo, lo cuidamos lo mejor que pudimos. Él salvó a varios. Matías me miró. Te busqué, todo el tiempo. Y yo a ti, no sabes cuánto. Esa noche dormimos los tres juntos. Por primera vez en días, el miedo se quedó fuera de la tienda. Pero sabíamos que no era el final, era solo una tregua. El verdadero infierno aún estaba allá afuera. A veces me pregunto si el mundo sigue girando, si allá lejos, más allá del humo, del caos, del dolor, todavía hay sol, si el viento aún mueve las hojas en algún parque donde los niños ríen sin miedo. Aquí ya no. En lo que queda de Ciudad Nueva Esperanza, no hay relojes, no hay calendarios, no hay mañanas, solo noches largas, oscuras, donde sobrevivir un día más ya es una especie de milagro. Pero Matías está conmigo, y eso lo cambia todo. Nos quedamos unos días en el puesto improvisado. Era poco más que un campamento armado con lonas, bidones de agua y barricadas oxidadas. Había unas 20 personas, todos rotos como yo, algunos con heridas visibles, otros con cicatrices invisibles. Cada noche nos reuníamos cerca de un fuego mínimo, compartiendo historias que nadie pedía, como si hablar nos ayudara a recordar que seguíamos siendo humanos. Fue ahí donde escuché por primera vez el nombre Dani, dicho con respeto. Lo llaman la voz, me dijo una mujer anciana. Él transmite desde lugares secretos. Ayuda, guía, pero también es un fantasma. Nadie lo ha visto 2 veces. Yo no lo conocí, pero salvó a mi hijo. Y eso lo hace parte de mi familia. Diego decidió quedarse con el grupo. Lo entendí. Aquí era útil. Aquí tenía sentido. Nos abrazamos fuerte antes de partir. No soy el mismo chico que encontraste atado a ese poste, ¿verdad? Me dijo. No, respondí. Ahora eres más fuerte que muchos hombres. Él me entregó su radio. Sintoniza el canal 9. Ahí se escucha a veces. Nunca se sabe cuándo. Pero, a veces, Dani habla. Y cuando lo hace, hay esperanza. Le prometí que nos volveríamos a ver. Que cuando encontráramos un lugar seguro, volveríamos por él. Partimos al amanecer, solo Matías y yo. Otra vez, caminamos hacia el norte, guiados por rumores, por señales pintadas en muros, por pedazos de mapas hechos a mano. A veces dormíamos en autos abandonados, a veces bajo árboles, a veces sin dormir. En una estación de servicio escuchamos en la radio: Fort Matis está comprometido, se evacúa el perímetro, zona verde movida al norte, prioridad. Civiles con niños. Matías me miró con ojos serios. No preguntaba, no lloraba. Había crecido en días lo que a otros les toma años. ¿Tú crees que existe esa zona verde?, me preguntó. Lo pensé un segundo. Sí, y si no existe, la construiremos. Seguimos caminando. A cada paso, veía sombras, escuchaba ecos. Mi mente jugaba conmigo. A veces creía ver a Laura entre la niebla, su silueta, su sonrisa, pero no estaba, nunca más. Una noche, Matías me preguntó por ella. Por fin, ¿crees que nos ve? Sí, hijo, desde donde esté nos protege, nos empuja hacia adelante. Él asintió. Entonces no hay que fallarle. Esa frase me quedó clavada.
No hay que fallarle, ni a ella, ni a los que se quedaron atrás, ni a los que confiaron en nosotros. A veces, al mirar a Matías dormir, pienso que esta historia, nuestra historia, no es solo de dolor, es de amor, de resistencia. Vi demasiada muerte, pero también vi gente dar todo por otros. Vi a un chico detener una bala por un extraño. Vi a una mujer compartir su única comida con un niño. Vi luz, donde solo debería haber oscuridad, y mientras esa luz exista, aunque sea mínima, hay algo por lo que luchar. Quizás algún día esto termine, quizás alguien encuentre una cura, o el mal se apague solo, como una tormenta que se agota, o quizás no, quizás esto dure años, décadas, pero si mi hijo sigue vivo, si él puede crecer, aprender, reír otra vez, entonces yo seguiré caminando, seguiré luchando, por él, por Laura, por todos, y cuando ya no pueda más, cuando mis piernas fallen y mis ojos se cierren, quiero que Matías sepa que su padre no lo abandonó, que lo buscó entre el fuego, entre los muertos, entre el fin del mundo, y que lo encontró. Somos lo que salvamos, no lo que perdemos. Eso me lo dijo Diego, antes de despedirse, y ahora lo repito, cada día, como un rezo. Soy Tomás Herrera, y todavía estoy aquí.